Durante el almuerzo, mi nuera vociferó: «Vete a comer afuera, vieja fracasada. Solo quiero a los más importantes en la mesa». Bajé la cabeza. Mi hijo llegó justo en ese momento, y lo que dijo hizo que ella rogara de rodillas por perdón. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden imaginar lo que se siente escuchar esas palabras en tu propia casa, frente a gente que ni siquiera conoces bien? Yo, que pasé la mañana entera preparando cada platillo, que corté cada verdura con mis manos cansadas, que puse la mesa como si fuera una celebración. ¿Y para qué? ¿Para que me trataran como si fuera la sirvienta? ¿Para que me dijeran que no era lo suficientemente importante para sentarme en mi propia mesa? No, mi vida, no. Esto no se queda así. Y lo que pasó después, lo que pasó después fue tan inesperado, tan perfecto, que todavía me cuesta creerlo. Quédate conmigo hasta el final porque te juro que lo que mi hijo hizo en ese momento no te lo esperas. Nadie se lo esperaba. Ni ella misma. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa? ¿Alguna vez has preparado la comida con todo tu amor y luego te han dicho que no mereces un lugar en la mesa? Eso es lo que yo viví. Y si tú también has pasado por algo así con tu nuera, con tu yerno, con alguien de tu familia, entonces esta historia es para ti. Porque lo que yo viví ese día no fue solo una humillación. Fue el momento en que todo cambió. Hoy voy a contar algo que jamás pensé que contaría. Algo que me duele hasta los huesos, pero que necesito sacar de mi pecho. Algo que tal vez tú también has vivido en silencio, tragándote las lágrimas, mordiéndote la lengua para no armar un pleito. Porque así somos las madres, ¿verdad? Aguantamos todo con tal de mantener la paz. Pero llega un momento, mi amor, en que la paz que tanto cuidamos se convierte en nuestra propia cárcel. No momento en que decidí contar esto aquí, percibí cómo es importante tener a alguien que me escuche de verdad. Acompáñame hasta el final de mi historia y escribe en los comentarios de qué ciudad de México me estás viendo y suscríbete al canal. Quiero saber hasta dónde va a llegar esta historia. Quiero saber si tú también has vivido algo parecido, si también has sentido que tu lugar en el mundo se le están quitando poco a poco. Escribe tu ciudad: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Veracruz, donde sea que estés. Quiero que sepas que no estás sola. Yo tampoco lo estoy más. Me llamo María Morales, tengo 64 años, y viví toda mi vida en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Soy esa mujer que ves en el mercado de Medellín comprando jitomates, regateando por 1 kilo de aguacates, eligiendo las mejores calabacitas para hacer el caldo que a mi hijo siempre le gustó. Esa mujer de manos ásperas que huelen a cilantro y a jabón de pasta, que tiene callos en los dedos de tanto lavar ropa ajena, de tanto fregar pisos que no eran los míos. Durante toda mi vida creí que el amor de una madre era inquebrantable, que bastaba con darlo todo para mantener unida a una familia. Trabajé limpiando casas en Polanco y en Las Lomas durante más de 30 años. Me levanté a las 5 de la mañana todos los días. Tomé el pecero con el estómago vacío, llegué a casas enormes donde me trataban bien solo cuando necesitaban algo extra. Y todo, absolutamente todo, fue por él. Por Fernando. Mi único hijo. Mi razón de existir. Cuando su padre murió, Fernando tenía apenas 10 años. Un infarto fulminante se llevó a Roberto una tarde de agosto, sin avisar, sin despedirse. Y ahí quedamos, él y yo contra el mundo. Yo podría haberme vuelto a casar. Tuve pretendientes, hombres buenos que me ofrecieron una vida más tranquila. Pero dije que no. Porque para mí, mi hijo era suficiente. Mi hijo era todo. ¿Tú también sacrificaste todo por tus hijos? ¿También dejaste de comprarte ese vestido que tanto querías porque ellos necesitaban zapatos nuevos? ¿También te quedaste sin vacaciones, sin paseos, sin nada, para que ellos tuvieran todo? Entonces sabes exactamente de lo que hablo. ¿Sabes lo que duele cuando, después de tanto,
te tratan como si no valieras nada. Pero ese domingo, frente a esa mesa llena de extraños, con el olor del mole que había tardado 4 horas en preparar flotando en el aire, con el sonido de las copas chocando y las risas falsas rebotando en las paredes de mi propia sala, descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Descubrí que hay algo más fuerte que el amor, la dignidad. Y cuando te la quitan, o la recuperas, o te pierdes para siempre. Respira conmigo, mi vida. Porque lo que voy a contarte no es solo mi historia. Es la historia de todas las madres que han sido invisibles, olvidadas, humilladas. Y es también la historia de cómo, a veces, cuando menos lo esperas, la justicia llega de la forma más inesperada. Guarda esta imagen en tu mente. Una mesa llena de gente que no conozco, risas que no incluyen la mía, y yo, con mi delantal manchado de aceite, buscando un lugar donde sentarme en mi propia casa. Porque ahí empezó todo. Aquel domingo comenzó como cualquier otro domingo en mi casa. Me levanté temprano, a las 6 de la mañana, cuando la luz apenas entraba por la ventana de mi cuarto. Afuera, escuchaba a don Pancho, el panadero, pregonando sus conchas y sus bolillos recién salidos del horno. Ese olor a pan dulce se mezclaba con el aroma del café que ya estaba hirviendo en mi estufa. ¿Te has fijado cómo los domingos huelen diferente? Hay algo en el aire, algo que te dice que ese día es especial, que es para la familia, para estar juntos. Yo siempre lo sentí así. Los domingos eran sagrados en mi casa. Pero ese domingo, mi amor, ese domingo iba a ser diferente. Y yo, pobre de mí, no tenía ni idea. Amanda había llamado el viernes por la noche. Su voz sonaba dulce por el teléfono, como miel derramada sobre pan. Suegrita, me dijo, y esa palabra siempre me hacía sentir incómoda, como si no encajara bien en su boca. Voy a organizar un almuerzo el domingo en tu casa. Nada complicado, solo quiero que mis papás y mis hermanos conozcan mejor a la familia de Fernando. ¿Me ayudas con la comida? ¿Cómo iba a decir que no? Era la esposa de mi hijo. Y aunque algo dentro de mí, algo pequeño y molesto como una piedrita en el zapato, me decía que tuviera cuidado, yo ignoré esa vocecita. Porque las buenas suegras no causan problemas. Las buenas suegras se adaptan, sonríen y ayudan. ¿Verdad? Así que dije que sí. Por supuesto que dije que sí. El sábado fui al mercado de Medellín bien temprano. Llevaba mi bolsa de mandado de tela, esa que está desteñida de tantos años de uso pero que nunca me ha fallado. Caminé entre los puestos, saludando a las marchantes que conozco desde hace décadas. Doña Lupita, la de las verduras, me apartó los mejores chiles poblanos. Don Armando, el carnicero, me dio 1 kilo de carne para el mole con un descuento especial. Para usted, doña María, porque sé que lo va a hacer con amor, me dijo. ¿Alguna vez has preparado un mole desde cero? No ese mole de frasco que venden en el súper, no. Hablo del mole de verdad, el que tuesta los chiles uno por uno, el que muele las semillas de ajonjolí con paciencia, el que lleva chocolate, canela, almendras y el secreto que te enseñó tu mamá. Ese mole que tarda horas pero que sabe a hogar, a historia, a raíces. Yo pasé todo el sábado preparando ese mole. Mis manos olían a chile y a chocolate. Tenía las uñas manchadas de rojo oscuro del chile ancho. La cocina estaba llena de vapor y del aroma intenso que hacía que hasta los vecinos preguntaran qué estaba cocinando. Fernando pasó por la casa esa tarde. Entró a la cocina, me dio un beso en la frente como siempre, y probó el mole con una cuchara. Cerró los ojos, como hacía cuando era niño, y sonrió. Mamá, nadie hace el mole como tú. Mañana todos van a alucinar. Esas palabras me llenaron el corazón. ¿Ves cómo somos las madres? Con una sola frase de nuestros hijos, olvidamos todo el cansancio, todo el dolor de espalda, todo el ardor en las manos. Una sola frase y sentimos que todo vale la pena.
Pero Amanda no vino con él ese día. Dijo que estaba ocupada organizando los detalles del almuerzo. Y yo, ingenua, pensé que era normal. El domingo llegué a mi casa a las 7 de la mañana. Sí, a mi propia casa. Porque desde que Fernando se casó hace 2 años, Amanda convenció a mi hijo de que era mejor que yo me fuera a vivir con mi hermana Rosario, solo temporalmente, mientras ellos acomodaban las cosas. Temporalmente ya llevaba 8 meses. 8 meses durmiendo en un cuarto prestado, 8 meses sin mis plantas del patio, sin mi radio en la cocina, sin el retrato de Roberto en la sala. 8 meses siendo visitante en la casa que yo compré con mi sudor, con mis años de trabajo, con mis rodillas destrozadas de tanto arrodillarme a fregar pisos ajenos. ¿Esto ya te pasó a ti? ¿También te sacaron de tu casa con palabras bonitas, con promesas de que era por tu bien, de que era temporal? Si es así, entonces sabes cómo duele. ¿Sabes cómo te ahogas un poquito cada noche cuando cierras los ojos y ya no estás en tu cama, en tu espacio, en tu lugar? Cuando llegué esa mañana, Amanda ya estaba ahí. Traía puestos unos pantalones blancos de lino y una blusa color durazno que seguramente costó más que mi renta de 3 meses. Llevaba el cabello recogido en una coleta perfecta y olía a ese perfume caro que venden en Liverpool, ese que hace que te duela la cabeza si lo hueles mucho rato. Me miró de arriba abajo, y aunque sonrió, sus ojos no sonreían. Los ojos nunca mienten, mi vida. Puedes fingir con la boca, pero los ojos siempre dicen la verdad. Suegrita, qué bueno que llegaste temprano. Hay mucho que hacer. Me entregó una lista escrita a mano en un papel color rosa. Necesito que laves toda la loza fina, que planches los manteles, que piques las verduras para la ensalada y que vigiles el mole. Ah, y por favor, cuando lleguen los invitados, ¿podrías quedarte en la cocina? Es que no quiero que haya mucho movimiento en la sala. Presta atención a este detalle. Me pidió que me quedara en la cocina de mi propia casa. Como si fuera la sirvienta. Como si no tuviera derecho a estar ahí. Pero yo no dije nada. Apreté los labios, asentí con la cabeza y me puse el delantal. Porque eso hacemos las madres, ¿verdad? Aguantamos. Callamos. Nos tragamos el orgullo con tal de no hacer olas, con tal de no causar problemas. Pero ese silencio, mi amor, ese silencio tiene un precio. Y yo estaba a punto de pagarlo. Déjame llevarte unos años atrás, para que entiendas cómo llegué a ese punto. Para que veas que no siempre fue así, que hubo un tiempo en que esa casa era mía, en que cada rincón tenía mi esencia, mi historia. Cuando Fernando tenía 15 años, un día llegó de la escuela con el uniforme roto. Se había peleado con un muchacho que lo molestaba. Tenía el labio partido y los ojos rojos, no sé si de llorar o de rabia. Se sentó en la mesa de la cocina, en esa misma mesa donde años después Amanda me quitaría mi lugar, y me dijo: «Mamá, quiero ser alguien en la vida. Quiero que te sientas orgullosa». El olor a aceite de la panadería de enfrente entraba por la ventana. Afuera sonaban las campanas de la iglesia de San Juan Bautista. Y yo, con mis manos llenas de masa porque estaba haciendo tortillas, lo abracé fuerte. «Ya eres alguien, mi amor. Eres mi hijo». ¿Recuerdas esos momentos con tus hijos? Esos instantes en que prometen cosas grandes, en que sus ojos brillan con sueños que todavía no entienden bien. Yo me aferré a esa promesa como si fuera un salvavidas. Trabajé el doble después de eso. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches, además de las casas durante el día. Llegaba a mi casa a las 11 de la noche, con los pies hinchados y la espalda tronada. Pero valía la pena. Fernando entró a la universidad, estudió administración de empresas. Fue el primero en la familia en pisar un salón universitario. El día de su graduación, yo estaba sentada entre la multitud con mi vestido azul marino,
el único medio decente que tenía. Cuando dijeron su nombre y él subió al estrado, las lágrimas me corrieron por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de victoria. Porque ese título también era mío. Yo también me había graduado ese día, de la universidad de la vida, de los sacrificios, del amor de madre. ¿Tú también lloraste en la graduación de tus hijos? ¿También sentiste que ese diploma llevaba tu nombre invisible escrito en cada letra? Pero entonces llegó Amanda. La conoció en el trabajo, en una empresa grande de Polanco donde él consiguió su primer empleo. Ella era la asistente del gerente. Bonita, eso sí, con su piel clara, su cabello lacio y brillante, sus uñas siempre perfectas. Venía de una familia con dinero, de esas que viven en Interlomas y vacacionan en Cancún cada año. La primera vez que la trajo a casa, yo preparé pozole rojo. Puse la mesa con mis platos buenos, los que heredé de mi mamá. Limpié la casa hasta que brilló. Quería causar una buena impresión. Amanda entró con tacones que repiqueteaban en el piso de mosaico. Miró alrededor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué acogedor!, dijo. Y esa palabra, mi vida, esa palabra llevaba veneno. Porque acogedor en su boca significaba pequeño, viejo, pobre. Se sentó a la mesa y apenas probó el pozole. Dijo que estaba muy picante, que su estómago era delicado. Fernando se disculpó por mí, como si yo hubiera hecho algo malo. Perdón, amor, mi mamá cocina muy tradicional. ¿Por qué se disculpó? ¿Por qué mi comida, la comida que él había amado toda su vida, de repente se convirtió en algo de lo que avergonzarse? Ahí debí verlo. Ahí debí darme cuenta de que las cosas estaban cambiando. Pero el amor de madre es ciego, ¿verdad? Queremos creer que todo va a estar bien, que las cosas se van a arreglar solas. Se casaron un año después. La boda fue en un salón elegante de Santa Fe. Yo usé un vestido beige que me costó 2 meses de ahorros. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal. Los papás de Amanda estaban junto a los novios, sonriendo para las fotos, como si ellos fueran los únicos padres que importaban. Esa noche, cuando Fernando y Amanda abrieron el baile, yo los vi girar bajo las luces de colores. Mi hijo se veía tan feliz, tan enamorado. Y yo me dije, está bien, María. Esto es lo que él quiere. Tú solo tienes que hacerte a un lado. Hacerme a un lado. Esas fueron las palabras que me repetí durante 2 años. Hazte a un lado cuando Amanda redecora tu sala y quita el retrato de Roberto. Hazte a un lado cuando cambia tus cortinas de flores por unas minimalistas color gris. Hazte a un lado cuando arranca tus geranios del patio porque se ven descuidados. Hazte a un lado cuando sugiere que te vayas a vivir con tu hermana porque necesitan su espacio. Y yo me hice a un lado, una y otra vez, hasta que ya no quedaba lugar para mí, hasta que me convertí en una sombra en mi propia vida. ¿Esto te suena familiar? ¿También te has hecho a un lado tantas veces que ya no sabes dónde quedó tu lugar? Si es así, quiero que sepas algo, no estás sola. Yo también lo hice. Y ese domingo, el día del almuerzo, descubrí que hacerse a un lado tiene un límite. Hay un momento en que ya no puedes retroceder más. Un momento en que te das cuenta de que si das un paso más hacia atrás, vas a desaparecer por completo. Y yo ya estaba al borde del precipicio. Hay momentos que se te quedan grabados en el alma como cicatrices. Momentos que, aunque pasen los años, siguen doliendo cuando los tocas. Déjame contarte uno de esos momentos, para que entiendas por qué ese domingo fue la gota que derramó el vaso. Era el cumpleaños número 30 de Fernando. Yo había planeado hacerle su pastel favorito, el de 3 leches con fresas que le encantaba desde niño. Me levanté temprano, compré la leche fresca en la lechería de Don Teodoro,
las fresas más rojas del mercado, y comencé a prepararlo con todo mi cariño. El pastel estaba en el horno cuando sonó mi teléfono. Era Amanda. Suegrita, cambio de planes. Vamos a celebrar en un restaurante italiano. Ya reservé. No necesitas traer nada. Y colgó. Así, sin más. El olor del pastel horneándose llenaba la cocina. Ese aroma dulce y cálido que siempre había significado celebración en nuestra familia. Abrí el horno y saqué el pastel perfecto, dorado, esponjoso. Lo miré durante un largo rato, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. ¿Alguna vez has preparado algo con amor y nadie lo ha querido? ¿Has sentido como tu esfuerzo se convierte en algo invisible, en algo que no importa? Llamé a Fernando. Hijo, hice tu pastel favorito. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego su voz, incómoda. Ay, mamá, Amanda ya organizó todo. Pero guárdalo, lo comemos otro día. Nunca lo comimos. El pastel se quedó en mi refrigerador hasta que se echó a perder. Lo tiré a la basura una semana después, llorando como una tonta. Pero eso no fue todo. Las señales estaban por todas partes, como migajas de pan marcando un camino que yo no quería seguir. Un día llegué a la casa y vi que habían quitado la repisa donde estaban las fotos de Fernando de niño. Esas fotos donde salía con su uniforme de la primaria, donde estaba jugando fútbol en el parque, donde soplaba las velitas de sus cumpleaños. Se ven muy anticuadas, dijo Amanda cuando pregunté. Queremos algo más moderno. ¿Moderno? ¿Los recuerdos se volvieron anticuados? ¿La historia de mi hijo ya no merecía estar a la vista? Otra vez, encontré mi radio vieja, esa que escuchaba todas las mañanas mientras preparaba el desayuno, guardada en una caja en la bodega. La radio que me acompañó durante años, que sonaba con las canciones de José Alfredo Jiménez y de Javier Solís. Hace mucho ruido, me explicó Amanda. Compramos un sistema de sonido nuevo que se conecta al celular. Cada objeto que desaparecía era un pedazo de mí que se borraba. Como si estuvieran intentando borrar mi existencia de esa casa, poquito a poquito, sin hacer mucho escándalo. Y Fernando no decía nada. Mi hijo, el que había prometido que yo siempre tendría un lugar en su vida, guardaba silencio mientras su esposa me iba haciendo desaparecer. ¿Tu hijo también se quedó callado? ¿También dejó que otros decidieran tu lugar en la familia? Duele, ¿verdad? Duele más que cualquier insulto, más que cualquier golpe. Porque el silencio de un hijo es como un cuchillo que se clava despacio, tan despacio que ni siquiera te das cuenta de que está sangrando hasta que ya es demasiado tarde. Recuerdo el día en que Amanda me dijo que sería mejor que me fuera a vivir con mi hermana Rosario. Estábamos las dos solas en la cocina. Ella preparaba un té verde en una taza de porcelana fina. Yo lavaba los platos en el fregadero. El agua caliente me quemaba las manos, pero yo seguía tallando, como si ese dolor físico pudiera distraerme del otro dolor, el que venía en camino. María, me dijo. Ya ni suegrita me decía cuando estábamos solas. Creo que sería bueno para todos que te fueras unos meses con tu hermana. Fernando y yo necesitamos nuestro espacio. Somos una pareja joven, necesitamos intimidad. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad, como quien pide que le pases la sal. Como si echarme de mi propia casa fuera algo normal, algo razonable. Solté el plato que estaba lavando. Cayó al fregadero con un ruido sordo. Giré hacia ella, con las manos todavía llenas de espuma. ¿Irme? ¿De mi casa? Ella tomó un sorbo de su té, sin mirarme a los ojos. Es la casa de Fernando ahora. Él está de acuerdo. Ya hablamos. Esa noche, cuando Fernando llegó del trabajo, lo esperé en la sala. Tenía el corazón acelerado, las manos frías. Hijo,
¿Es cierto que quieres que me vaya? Él se veía cansado. Se quitó el saco, lo colgó en el respaldo de la silla y suspiró. Mamá, no es que quiera que te vayas. Es solo que Amanda tiene razón. Necesitamos nuestro espacio. Pero es temporal, ¿ok? Solo unos meses. Temporal. Esa palabra se convirtió en mi pesadilla. Porque los meses pasaron y nadie volvió a hablar de mi regreso. Cada vez que preguntaba, Fernando decía, pronto, mamá. Déjame hablar con Amanda. Pero ese pronto nunca llegaba. Y yo seguía durmiendo en el cuarto de mi hermana, guardando mi ropa en una maleta, viviendo como refugiada en una vida que ya no era mía. ¿Sabes lo que se siente vivir en el limbo? Ni aquí ni allá. Sin un lugar propio, sin raíces, flotando como hoja seca que el viento arrastra. Eso era yo. Una hoja seca que nadie recogía. Y ese domingo del almuerzo, cuando Amanda gritó aquellas palabras horribles, no fue solo ese momento. Fue la acumulación de todos estos momentos. De todos estos pequeños desprecios, de todas estas humillaciones silenciosas. Hubo un momento, solo uno, en esos últimos meses antes del almuerzo, en que pensé que todo volvería a ser como antes. Fue una tarde de marzo, cuando Fernando apareció en casa de mi hermana sin avisar. Yo estaba cosiendo un botón en una blusa vieja. La luz entraba por la ventana, iluminando el hilo blanco que pasaba por la aguja. Escuché tocar la puerta y cuando abrí, ahí estaba él, con una bolsa de pan dulce de la panadería El Globo. «Mamá, ¿tienes café?», me preguntó con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Esa sonrisa que me recordaba al niño que corría a abrazarme cuando salía de la escuela. Preparé café en la estufa, de esos que hierven y hacen ese sonido burbujeante que llena la cocina de calidez. Saqué 2 tazas, las mismas tazas desportilladas que había traído de mi casa. Nos sentamos a la mesa pequeña de Rosario, y por un momento, solo por un momento, fue como en los viejos tiempos. «¿Cómo has estado, mamá?», me preguntó mientras mojaba una concha en el café. El vapor subía entre nosotros como un velo transparente. Afuera, escuchaba a los niños jugando en la calle, gritando y riendo. «Bien, hijo». Aquí, adaptándome. Mentí. No estaba bien. Extrañaba mi casa, mis rutinas, mi lugar. Pero las madres mentimos para proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Aunque sean ellos quienes nos lastiman. Él me miró con esos ojos café oscuro que heredó de su padre. Pronto vas a regresar a casa, te lo prometo. Solo necesito tiempo. Amanda está pasando por mucho estrés en el trabajo. Siempre Amanda. Siempre sus necesidades, su estrés, sus deseos. ¿Y yo? ¿Yo no tenía derecho a estar estresada? ¿A necesitar mi espacio, mi hogar? Pero no dije nada. Tomé mi café, sonreí y dejé que él siguiera hablando. Me contó sobre su trabajo, sobre un ascenso que esperaba, sobre los planes que tenían para remodelar la cocina. Mi cocina. La cocina donde yo había preparado miles de comidas, donde había enseñado a Fernando a hacer tortillas, donde había llorado mis penas y celebrado mis alegrías. Cuando terminó el café, se levantó, me dio un beso en la frente y se fue. Yo me quedé ahí, sosteniendo la taza vacía, sintiendo ese calor que se escapaba lentamente, como todo lo demás en mi vida. ¿Tú también has tenido esos momentos falsos de esperanza? Esos instantes donde crees que las cosas van a mejorar, donde te aferras a una sonrisa, a una visita, a una promesa vacía. Los días siguieron pasando. Mi hermana Rosario era buena conmigo, nunca me hizo sentir como una carga. Pero yo sabía que estaba ocupando su espacio, alterando su vida. Ella tenía sus propias rutinas, sus propios ritmos. Y yo era como un mueble extra en una casa que ya estaba completa.
Por las mañanas, cuando Rosario se iba a trabajar a la tintorería, yo me quedaba sola. Limpiaba la casa aunque ya estuviera limpia. Veía telenovelas que no me interesaban. Salía a caminar por el parque de la colonia, viendo a otras abuelas jugar con sus nietos, preguntándome si yo algún día tendría esa dicha. Porque Fernando y Amanda llevaban 2 años casados y no había señales de bebés. Cada vez que preguntaba, Amanda respondía con frialdad: no estamos listos. Queremos disfrutar nuestra vida de pareja primero. ¿Disfrutar su vida de pareja? ¿Y yo qué? ¿Yo no merecía disfrutar de ser abuela? ¿No merecía cargar a un nieto, cantarle las mismas canciones que le canté a Fernando, hacer con él las mismas galletas de avena que hacía los domingos? Un martes recibí la llamada de Amanda. Su voz sonaba animada, casi cantarina. Suegrita, necesito que vengas el domingo. Voy a hacer un almuerzo especial. Mis papás y mis hermanos van a venir. Quiero que me ayudes con la comida. Mi corazón dio un brinco. Tal vez esto era una señal. Tal vez Amanda finalmente me estaba aceptando, incluyéndome en su vida. Tal vez las cosas estaban cambiando. Claro, Amanda. Con gusto te ayudo. ¿Qué quieres que prepare? Tu mole está bueno. Haz mole. Y de paso, ayúdame con todo lo demás. Tengo mucho que organizar. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Pero yo no me desanimé. Al contrario. Pensé, esta es mi oportunidad. Voy a cocinar tan rico que todos van a recordar quién soy. Van a ver que todavía soy importante. Qué ingenua fui. Qué tonta. Pasé toda la semana planeando el menú en mi cabeza. Haría arroz rojo, frijoles de la olla, ensalada fresca y, por supuesto, el mole. El mejor mole que hubiera hecho en mi vida. Ahorré dinero de mi pensión para comprar los ingredientes más frescos, los mejores chiles, el chocolate de Oaxaca auténtico. El sábado fui al mercado como te conté antes. Regresé con las bolsas llenas, los brazos cansados, pero el corazón lleno de esperanza. Todavía tenía esperanza. ¿Puedes creerlo? Esa noche, acostada en el cuarto de Rosario, mirando el techo mientras escuchaba los coches pasar en la calle, me imaginé el almuerzo. Me imaginé sirviendo la comida, recibiendo elogios, viendo a Amanda sonreír con calidez genuina. Me imaginé a Fernando orgulloso, diciendo: esta es mi mamá. Ella cocinó todo esto. Me dormí con esas imágenes dulces en la mente. No sabía que al día siguiente, todo iba a explotar. No sabía que ese almuerzo no sería mi redención, sino mi humillación más grande. A veces la vida nos prepara así, ¿verdad? Nos da esperanza justo antes de darnos el golpe más duro. Como para que duela más. Como para que la caída sea desde más alto. Y yo caí. ¡Ay, cómo caí! Llegó el domingo. Me levanté cuando todavía estaba oscuro, con ese nudo en el estómago que no sabía si era nerviosismo o miedo. Me puse mi blusa más decente, me recogí el cabello en un chongo, y tomé el camión hacia mi antigua casa. Las calles estaban vacías. Solo algunos perros callejeros buscaban comida entre la basura. El camión olía a humedad y a diésel. Me senté junto a la ventana, viendo pasar los negocios cerrados, las cortinas de metal bajadas, los semáforos parpadeando en amarillo. Cuando llegué a la casa, eran las 7:30. Toqué el timbre y Amanda abrió. Llevaba una bata de seda color rosa pálido y pantuflas con plumas. Su cara sin maquillaje se veía diferente, más joven, pero también más dura. «Llegas tarde», dijo sin saludar. «Los invitados llegan a la 1. Tienes mucho que hacer». ¿Tarde? Había llegado a las 7:30 de la mañana. ¿A qué hora esperaba que llegara? ¿A las 5?
Me entregó una lista escrita en su perfecta letra cursiva. Lavar los platos finos. Planchar 3 manteles. Picar verduras. Preparar agua de Jamaica y horchata. Calentar el mole. Hacer arroz. Poner la mesa. Limpiar el baño de visitas. La lista no terminaba. Era como si quisiera mantenerme ocupada, escondida, invisible. ¿Y Fernando?, pregunté mientras leía la lista interminable. Salió temprano. Tenía que recoger el vino que encargamos. Amanda se sirvió un jugo verde en un vaso alto. El olor a apio y pepino llenó la cocina. No me ofreció nada. Me até el delantal, ese delantal viejo con manchas de aceite que había usado durante años. Olía a mi vida, a todas las comidas que había preparado, a todos los domingos en familia que ahora solo existían en mi memoria. Empecé por lavar los platos. El agua caliente me quemaba las manos. El jabón formaba burbujas que flotaban y reventaban. Cada plato que lavaba lo secaba con cuidado, como si fueran joyas, porque sabía que Amanda revisaría todo con su mirada crítica. Amanda entró y salió de la cocina varias veces, siempre con su celular en la mano, siempre hablando con alguien sobre los detalles del almuerzo. Sí, mamá, todo está perfecto. Sí, contraté a alguien para que hiciera la comida. Esa última frase me atravesó como una bala. ¿Contrató a alguien? ¿Yo era la empleada ahora? A las 10 de la mañana, comencé a picar las verduras para la ensalada. El cuchillo cortaba los jitomates y el jugo rojo corría por la tabla. Mis dedos olían a cebolla. Las lágrimas me quemaban los ojos, y no sabía si era por la cebolla o por la rabia que crecía dentro de mí. ¿Alguna vez has trabajado así, sintiendo que cada cosa que haces es invisible? ¿Que tu esfuerzo no cuenta, que solo eres un par de manos útiles? A las 11, puse los manteles en la mesa grande del comedor. Esa mesa que yo había comprado hace 15 años en un mercado de muebles usados. La había lijado, la había barnizado, la había cuidado como un tesoro. Y ahora, mientras ponía el mantel blanco impoluto, sentía que ya ni siquiera era mía. Coloqué los platos, los cubiertos, las copas. Todo en su lugar perfecto. Amanda apareció, revisó cada detalle, movió un tenedor medio centímetro hacia la izquierda. Así está mejor, dijo. A las 12, el mole ya estaba caliente en la estufa. El aroma llenaba toda la casa. Ese olor profundo a chocolate y chile que siempre había significado celebración. Pero hoy no se sentía como celebración. Se sentía como trabajo forzado. El timbre sonó a la 1 en punto. Llegaron primero los papás de Amanda. Don Rodrigo y doña Cristina. Él con su traje gris impecable y su reloj de oro. Ella con su vestido color crema y sus perlas en el cuello. Olían a dinero, a perfumes caros, a una vida que yo nunca podría tener. Amanda los recibió con besos y abrazos. Los llevó a la sala. Yo me asomé desde la cocina y ella me hizo una seña con la mano, como diciéndome que me quedara ahí, fuera de vista. Luego llegaron los hermanos de Amanda, Sebastián y Valeria. Jóvenes, guapos, riendo fuerte, llenando la casa con su energía. Traían botellas de vino en bolsas elegantes. Entraron sin siquiera mirar hacia la cocina. Después llegaron 2 parejas más, amigos de Amanda. Todos vestidos como para una fiesta de revista. Las mujeres con tacones que repiqueteaban en el piso. Los hombres con camisas de lino y loción que mareaba. La sala se llenó de risas y conversaciones. Yo seguía en la cocina, sirviendo el mole en una fuente grande de Talavera. Mis manos temblaban. No de nervios. De rabia contenida. Amanda entró a la cocina. Ya está listo todo. Llévalo a la mesa. Su voz era fría, de jefa a empleada.
Ya ni siquiera fingía amabilidad. Cargué la fuente pesada y caminé hacia el comedor. Todos ya estaban sentados. Las sillas ocupadas. Las conversaciones animadas. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Mi silla no estaba. En la cabecera, donde siempre me sentaba, había un centro de flores. Como si ese lugar nunca hubiera sido mío. Como si yo nunca hubiera existido. Coloqué la fuente en el centro de la mesa. Nadie me dio las gracias. Nadie me miró. Era invisible. ¿Dónde me siento?, pregunté. Mi voz sonó pequeña, débil, rota. Amanda levantó la vista. Sus ojos brillaban con algo oscuro, algo cruel. Y entonces lo dijo. Lo gritó para que todos escucharan. Vete a comer afuera, vieja fracasada. Solo quiero a los más importantes en la mesa. El silencio que siguió fue peor que el grito. Mucho peor. Porque en ese silencio escuché todo lo que nadie se atrevía a decir. Escuché la cobardía, la incomodidad, la complicidad. Los invitados bajaron la mirada hacia sus platos vacíos. Don Rodrigo se aclaró la garganta y tomó su copa de vino, estudiándola como si fuera lo más interesante del mundo. Doña Cristina se mordió el labio y fingió que algo en su servilleta necesitaba toda su atención. Sebastián, el hermano de Amanda, miró hacia la ventana. Valeria, su hermana, jugó con su pulsera de oro, haciéndola girar en su muñeca. Las dos parejas amigas intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron palabra. Nadie me defendió. Nadie dijo que eso estaba mal. Nadie cuestionó a Amanda. El silencio de todos fue su aprobación. Su consentimiento. Su complicidad. ¿Has sentido alguna vez cómo el silencio puede ser más doloroso que cualquier insulto? ¿Has estado en un lugar donde todos ven tu humillación pero nadie mueve un dedo para ayudarte? Mis piernas se volvieron de gelatina. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Sentí como el calor me subía al rostro, como las lágrimas peleaban por salir aunque yo las retuviera con todas mis fuerzas. No iba a llorar. No delante de ellos. No les daría ese gusto. Apreté el delantal entre mis manos. La tela se arrugó bajo mis dedos temblorosos. Podía sentir las manchas de aceite, las marcas del trabajo de toda la mañana. Ese delantal que llevaba mi historia, mi esfuerzo, mi dignidad pisoteada. Amanda sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero yo la vi. Era una sonrisa de victoria. Como si acabara de ganar una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Respiré hondo. El aire me quemó la garganta. El olor del mole que había preparado con tanto amor ahora me revolvía el estómago. Ese mole que había tardado horas, que había hecho con mis mejores ingredientes, con la esperanza tonta de que me aceptarían. Me di la vuelta lentamente. Cada paso hacia la puerta trasera era como caminar sobre vidrios rotos. Podía sentir todas las miradas clavadas en mi espalda. No de compasión, de vergüenza ajena, de alivio de que no les estuviera pasando a ellos. Pensé en todas las veces que me había tragado mi orgullo. En todas las veces que había dicho que sí cuando quería gritar que no. En todas las veces que me había hecho pequeñita para que otros cupieran mejor en mi vida. ¿Para qué? ¿Para terminar así? ¿Para que me echaran de mi propia mesa como a un perro? Mis dedos tocaron el picaporte de la puerta que daba al patio. Esa puerta que había abierto miles de veces para regar mis plantas, para tender la ropa, para tomar aire fresco en las tardes calurosas. Ya casi salía. Ya casi me rendía completamente. Y entonces escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Pasos firmes sobre el piso. Pasos que reconocería en cualquier lugar. Pasos que había escuchado desde que eran pequeños y torpes, cuando Fernando apenas aprendía a caminar.
Me quedé paralizada, con la mano en el picaporte. No me atrevía a voltear. No sabía si podría soportar ver a mi hijo y descubrir que él también estaba de acuerdo con esto. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Fernando cortó el aire como un cuchillo. Fría, controlada, pero con un filo peligroso que yo conocía bien. Era el mismo tono que usaba su padre cuando algo lo enfurecía de verdad. Solté el picaporte y me giré lentamente. Fernando estaba parado en la entrada del comedor. Llevaba su traje gris, el que usaba para las reuniones importantes. Su corbata estaba perfectamente anudada, pero su rostro era una tormenta a punto de estallar. Sus ojos recorrieron la escena. La mesa llena de gente. Los platos vacíos esperando ser servidos. La fuente de mole humeante en el centro. Las copas de vino. Los invitados congelados en sus lugares. Y luego me miró a mí, parada junto a la puerta trasera, con mi delantal manchado, con mi rostro ardiendo de vergüenza, con mis ojos húmedos aunque me negara a llorar. Vi cómo algo cambiaba en su expresión. Vi cómo comprendía. No necesité decirle nada. Una madre y un hijo que han vivido juntos toda una vida no necesitan palabras para comunicarse. El dolor en mis ojos le dijo todo. Amanda se levantó rápidamente, alisando su vestido color durazno. Su sonrisa apareció instantáneamente, esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Amor, qué bueno que llegaste. Ya íbamos a empezar. ¿Tu mamá estaba? Estaba descansando un poco. Fernando no le quitó los ojos de encima a la mesa. Los contó. Conté cómo sus labios se movían ligeramente mientras contaba las sillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 invitados. 8 sillas. Pero 9 personas si me contaban a mí. ¿Dónde está la silla de mi mamá? Su voz seguía siendo calmada, pero había hielo en cada palabra. Hielo y furia contenida. Amanda rió nerviosamente. Ay, amor, es que organizamos la mesa para los invitados y... ¿Dónde está la silla de mi mamá? Repitió Fernando, esta vez más lento, más deliberado. Cada palabra pesaba como una piedra. El silencio regresó. Pero esta vez era diferente. Esta vez el silencio tenía miedo. Los invitados se pusieron más pálidos. Don Rodrigo dejó de fingir interés en su vino. Doña Cristina dejó de jugar con su servilleta. Amanda tartamudeó. Es que, bueno, era un almuerzo para invitados importantes y pensé. No terminó la frase. Fernando levantó la mano, pidiéndole que se callara. Luego caminó hacia la cabecera de la mesa. Fernando caminó hasta la cabecera de la mesa con pasos medidos. Cada pisada resonaba en el silencio tenso. Tomó el centro de flores que habían puesto donde yo siempre me sentaba y lo movió a un lado con un gesto firme. Esta silla, dijo señalando la cabecera, siempre ha sido de mi madre. Desde que tengo memoria. Desde que mi padre se sentaba aquí y ella a su lado. Desde antes de que tú llegaras a esta casa, Amanda. Su voz no era un grito. No necesitaba serlo. Había algo en su tono que hacía que cada palabra golpeara como un martillo. Los invitados se hundieron en sus asientos. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Amanda intentó acercarse a él. Fernando, amor, déjame explicarte. No. Fernando levantó la mano otra vez. No hay nada que explicar. Vi todo lo que necesito ver. Se volvió hacia los invitados. ¿Alguien de ustedes dijo algo cuando mi esposa insultó a mi madre? ¿Alguien la defendió? Doña Cristina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Don Rodrigo tosió incómodo. Sebastián miraba su plato como si quisiera desaparecer dentro de él.
Valeria jugueteaba con su cabello, evitando la mirada acusadora de Fernando. Exacto. Nadie. Todos se quedaron callados mientras humillaban a la mujer que preparó esta comida que están a punto de comer. La mujer que se levantó antes del amanecer para que ustedes tuvieran un almuerzo perfecto. ¿Has visto alguna vez cómo la verdad desnuda hace que la gente se encoja? ¿Cómo las palabras honestas pueden hacer que los culpables se vean tan pequeños? Fernando jaló la silla de la cabecera. El sonido de las patas arrastrándose contra el piso fue como un trueno. Mamá, ven aquí. Mis piernas no querían moverse. Estaba paralizada entre la puerta y la mesa, entre huir y quedarme, entre el pasado y lo que sea que estaban haciendo en ese momento. Mamá, repitió Fernando, esta vez con más suavidad. Por favor, siéntate aquí. Este siempre ha sido tu lugar. Algo se rompió dentro de mí. Todas las lágrimas que había contenido empezaron a escaparse. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de algo que no sabía nombrar todavía. Algo entre alivio y asombro. Caminé hacia la mesa. Cada paso era diferente ahora. Ya no caminaba como alguien que huye. Caminaba como alguien que regresa a casa. Los invitados me miraban, pero sus miradas habían cambiado. Ya no había burla ni indiferencia. Había vergüenza. Me senté en la silla que Fernando había jalado para mí. La madera estaba tibia bajo mis manos. Fernando se quedó de pie a mi lado, como un guardián, como un hijo defendiendo a su madre, como debió ser desde el principio. Espera, mamá. Fernando tomó un plato limpio y empezó a servirme mole. El aroma subió entre nosotros, ese olor que yo conocía tan bien porque lo había creado con mis propias manos. Sirvió arroz, frijoles, ensalada. Colocó el plato frente a mí con cuidado, como si fuera una ofrenda. Come, mamá. En esta casa, tú eres la prioridad. Siempre lo has sido. Y si alguien tiene problema con eso, su voz se endureció y miró directamente a Amanda. Puede irse ahora mismo. Amanda estaba de pie junto a la mesa, pálida como la pared. Sus manos temblaban. Su labio inferior comenzó a temblar también. De repente, toda esa seguridad que tenía, toda esa crueldad con la que me había tratado, se desvaneció como humo. Fernando, yo no quise. Su voz salió quebrada, pequeña. Ya no era la mujer altiva que me había gritado minutos antes. Era alguien que se daba cuenta de que había cruzado una línea que no debió cruzar. ¿No quisiste qué?, preguntó Fernando. ¿No quisiste insultar a mi madre en su propia casa? ¿No quisiste echarla como si fuera basura? ¿No quisiste humillarla frente a extraños? Cada pregunta era como una bofetada. Amanda retrocedió un paso, luego otro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no sentí lástima. Todavía podía escuchar sus palabras resonando en mis oídos. Vieja fracasada. ¿Alguna vez has visto a alguien darse cuenta del tamaño de su error? ¿Has visto cómo el arrepentimiento puede destruir a una persona en segundos? Los padres de Amanda se levantaron lentamente de sus sillas. Don Rodrigo se veía incómodo, tirando del cuello de su camisa. Doña Cristina tenía las mejillas rojas de vergüenza. Tal vez deberíamos irnos, murmuró don Rodrigo. No, dijo Fernando. Quédense. Van a ver esto hasta el final. Van a ver cómo se trata a una madre con respeto. Tal vez aprendan algo. Sus palabras eran filosas, pero justas. Porque en ese momento, Fernando no solo me estaba defendiendo a mí. Estaba estableciendo un límite. Estaba diciendo que hasta aquí llegó el abuso, la falta de respeto, el olvido. Amanda cayó de rodillas. Literalmente. Sus rodillas golpearon el piso con un sonido sordo.
Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Perdón, sollozó. Fernando, perdón. No sé qué me pasó. Yo estaba nerviosa con la reunión y... No me pidas perdón a mí, interrumpió Fernando. Yo no soy quien merece tu disculpa. Amanda giró hacia mí, todavía de rodillas. Sus manos juntas como en oración. Su rostro hinchado de llorar. María, por favor. Perdóname. No quise. La miré desde mi silla, desde mi lugar en la cabecera, desde mi trono recuperado. Y supe que este momento lo recordaría por el resto de mi vida. La miré desde mi silla. Amanda estaba arrodillada en el piso de mi comedor, llorando, suplicando perdón. Hace unos minutos, ella tenía todo el poder. Ahora no tenía nada. ¿Sabes qué es lo curioso del poder? Que nunca es permanente. Que lo que hoy parece sólido, mañana puede desmoronarse como arena entre los dedos. Levántate, le dije. Mi voz sonó diferente. Más firme. Más segura. Como si algo dentro de mí hubiera despertado después de años de estar dormido. Amanda me miró confundida, con las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. ¿Qué? Que te levantes. No te voy a perdonar mientras estés en el suelo. Eso sería demasiado fácil. Se puso de pie lentamente, temblando. Su vestido color durazno tenía una mancha en las rodillas por estar arrodillada. Todo su aspecto perfecto se había derrumbado. Fernando seguía a mi lado, observando en silencio. Podía sentir su apoyo, su presencia protectora. Pero sabía que esta respuesta tenía que venir de mí. Esto era entre Amanda y yo. Durante 2 años, comencé, te he aguantado todo. Te dejé cambiar mi casa. Te dejé quitar mis fotos, mis plantas, mis recuerdos. Te dejé sacarme de mi propio hogar. ¿Sabes por qué? Amanda negó con la cabeza, mordisqueándose el labio. Porque pensé que si me hacía pequeña, si desaparecía lo suficiente, tú podrías ser feliz. Y si tú eras feliz, mi hijo sería feliz. Esa era mi lógica de madre tonta. Don Rodrigo y doña Cristina escuchaban en silencio. Los hermanos de Amanda tenían la mirada baja. Los invitados parecían querer desaparecer. Pero hoy me enseñaste algo importante. Me enseñaste que no importa cuánto te achiques, siempre habrá gente que quiere verte más pequeña todavía. Que el respeto no se gana con sumisión. Que la dignidad no se negocia. Mi voz se quebró un poco, pero seguí hablando. Necesitaba sacar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Tú me llamaste vieja fracasada. Vieja sí soy, y con orgullo. Cada arruga en mi cara cuenta una historia de sacrificio, de trabajo, de amor. Pero fracasada. Hice una pausa, mirándola directo a los ojos. Fracasada jamás he sido. Fernando puso su mano en mi hombro. Ese simple gesto me dio fuerzas para continuar. Yo crié a un hombre bueno. Un hombre que trabaja honestamente, que respeta a los demás, que hoy está defendiendo lo correcto aunque le duela. Si eso es fracaso, entonces el mundo está al revés. Amanda sollozó. Tienes razón. Tienes toda la razón. Yo he sido horrible contigo. Estaba celosa. ¿Celosa? Pregunté, genuinamente sorprendida. Celosa de tu conexión con Fernando. De cómo él te ama. De cómo habla de ti. Yo quería ser lo más importante en su vida y tú siempre estabas ahí, en su mente, en su corazón. Entonces pensé que si te borraba de la casa, te borraría de su vida. Escuché sus palabras y sentí algo inesperado. Lástima. No por mí, sino por ella. Por esa mujer que tenía tanto miedo de no ser suficiente que intentó destruir a alguien más.
El amor de un hijo por su madre no compite con el amor por su esposa, le dije suavemente. Son amores diferentes. Hay espacio para ambos. Pero tú nunca lo entendiste. Doña Cristina se puso de pie. María, nosotros tampoco dijimos nada. Vimos lo que Amanda hizo y nos quedamos callados. También te debemos una disculpa. Don Rodrigo asintió, incómodo pero sincero. Tienes razón. Fuimos cómplices con nuestro silencio. Fernando habló entonces. Mamá va a volver a esta casa. Hoy mismo. Y las cosas van a cambiar. Miró a Amanda. Si quieres seguir casada conmigo, vas a tener que aprender a respetar a mi madre. Ella no es una visita. Es familia. Es mi familia. Amanda asintió desesperadamente. Sí, lo que sea. Por favor, Fernando. Lo prometo. Los cambios empiezan ahora, continuó Fernando. Las fotos de mi infancia vuelven a la sala. Las plantas de mi mamá vuelven al patio. Su radio vuelve a la cocina. Esta casa tiene espacio para las dos. Y si no puedes aceptarlo, entonces tendremos que tomar decisiones más difíciles. El mensaje era claro. Amanda podía quedarse, pero solo si cambiaba. El ultimátum flotaba en el aire como humo espeso. Tomé un bocado del mole. Estaba delicioso, como siempre. El sabor del chocolate mezclado con chile llenó mi boca. Todos me miraban comer. La escena era surrealista. Hace minutos yo estaba a punto de salir humillada. Ahora comía tranquila mientras todos esperaban mi veredicto. Amanda, dije después de tragar, voy a darte una oportunidad. Una sola. Porque mi hijo te ama y yo amo a mi hijo. Pero escúchame bien, si vuelves a faltarme el respeto, si vuelves a tratarme como menos, me voy a ir de esta casa. Y esta vez, Fernando vendrá conmigo. Han pasado 6 meses desde aquel domingo. 6 meses desde que mi vida cambió por completo en el tiempo que tarda en servirse un plato de mole. Hoy, mientras escribo esta historia para ustedes, estoy sentada en mi cocina. Sí, mi cocina. Volví a casa ese mismo domingo, como dijo Fernando. Traje mis pocas pertenencias de casa de Rosario y las coloqué donde siempre debieron estar. Las fotos de Fernando niño están de vuelta en la sala. Mi radio vieja suena cada mañana con José Alfredo Jiménez. Mis geranios florecen otra vez en el patio, rojos y hermosos como antes. Y yo duermo en mi cuarto, en mi cama, bajo mi techo. ¿Las cosas cambiaron con Amanda? Sí y no. Al principio fue incómodo. Muy incómodo. Caminábamos de puntitas una alrededor de la otra, como dos boxeadores midiendo la distancia antes de pelear. Pero no peleamos. Aprendimos a coexistir. Amanda se disculpó muchas veces en esos primeros días. Algunas disculpas sonaban sinceras. Otras sonaban a miedo de perder a Fernando. Pero con el tiempo, algo cambió de verdad. Comenzó a preguntarme cosas, cómo hacer las tortillas, cómo preparar el caldo de pollo que a Fernando le gusta, pequeñas cosas que antes hubiera muerto antes de pedirme. Un día, estábamos las dos en la cocina. Yo picaba cilantro y ella revolvía frijoles en la olla. El vapor subía entre nosotras. El olor a cebolla y ajo llenaba el espacio. Y ella dijo, sin mirarme, mi mamá nunca me enseñó a cocinar. Siempre tuvimos empleadas domésticas. Yo crecí pensando que cocinar era cosa de gente sin educación. No dije nada. Solo seguí picando el cilantro. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo constante. ¡Qué tonta fui!, continuó Amanda. Cocinar no es de gente sin educación. Es de gente que sabe amar. Porque cada platillo que preparas lleva algo de ti adentro. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu cariño.
Esas palabras me llegaron. No perdonan todo lo que pasó. No borran la humillación de aquel domingo. Pero fueron un inicio. Un pequeño puente sobre el abismo que nos separaba. ¿Somos amigas ahora? No. Tal vez nunca lo seremos. Pero somos familia. Y la familia no siempre se elige, pero se puede aprender a respetar. Fernando cambió también. Antes era un hijo bueno pero ciego. Amaba a su esposa y eso lo hacía ignorar cómo me trataba. Pero ese domingo le abrió los ojos. Ahora está más atento, más presente. Ya no deja pasar los pequeños desprecios, las palabras hirientes disfrazadas de bromas. La semana pasada, Amanda hizo un comentario sobre mi forma de vestir. Suegrita, deberías renovar tu guardarropa. Esa blusa ya está muy vieja. Lo dijo sin maldad, pero Fernando intervino de inmediato. Mi mamá se viste como quiere. Y esa blusa tiene historia. Tiene valor. Esos momentos me recuerdan que no estoy sola. Que mi hijo aprendió la lección más importante de todas. Que el amor verdadero incluye respeto, siempre. Ahora quiero hablarte a ti, que me has acompañado hasta aquí. Tú que leíste o escuchaste mi historia completa. Tú que tal vez viste algo de tu propia vida reflejado en la mía. ¿Has sentido alguna vez que tu lugar en el mundo se está encogiendo? ¿Que las personas que amas te están empujando hacia los márgenes de tu propia vida? Si es así, quiero que escuches esto con atención. Tu dignidad no es negociable. No importa cuánto ames a alguien, no importa cuánto quieras mantener la paz, nunca dejes que te traten como si no valieras nada. Porque el día que aceptas la humillación en silencio, ese día empiezas a desaparecer. Yo me tragué mi orgullo durante 2 años pensando que era lo correcto. Pensando que así era como debían comportarse las buenas madres, las buenas suegras. Me hice pequeña, invisible, inexistente. Y casi me pierdo para siempre. Pero ese domingo, cuando Amanda gritó aquellas palabras horribles, algo en mí despertó. O tal vez algo murió. Murió esa mujer que aceptaba cualquier cosa con tal de no causar problemas. Y nació otra, una mujer que sabe que el respeto se exige, no se ruega. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que al exigir respeto, al poner límites, mi relación con Fernando mejoró. Porque el amor sin respeto no es amor. Es dependencia. Es miedo disfrazado de cariño. Si tú estás viviendo algo parecido, si alguien en tu familia te está tratando mal, te suplico que no esperes 2 años como yo. No esperes a que te humillen públicamente. Habla ahora. Pon límites ahora. Exige tu lugar ahora. Y si nadie te defiende, defiéndete tú misma. Porque la verdad es que nadie va a valorar tu dignidad si tú misma no la valoras primero. He aprendido que el silencio cómplice es tan dañino como el abuso directo. Todos esos invitados que bajaron la mirada cuando Amanda me insultó fueron tan culpables como ella. Porque el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Así que si ves a alguien siendo humillado, habla. Si ves injusticia, interviene. No seas cómplice con tu silencio. Sé el Fernando en la historia de alguien más. Sé la voz que defiende al indefenso. Y si eres tú quien ha tratado mal a alguien, especialmente a tu suegra, a tu nuera, a tu madre, a alguien de tu familia, todavía estás a tiempo de cambiar. Amanda está aprendiendo. No es fácil para ella. Pero está intentando. Y eso cuenta. El perdón no significa olvidar. Yo no he olvidado lo que pasó ese domingo. Cada vez que me siento en la cabecera de mi mesa, recuerdo. Pero elegí perdonar porque mi rencor solo me envenenaba a mí. Perdoné por mí, no por Amanda. Antes de despedirme, quiero agradecerte. Gracias por escucharme, por quedarte hasta el final, por permitirme compartir mi dolor y mi victoria contigo. Escribe en los comentarios si algo de esta historia resonó en ti.
Cuéntame tu ciudad, tu país, tu propia experiencia. Quiero saber que estas palabras llegaron a donde tenían que llegar. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Compártela con alguien que necesite escucharla. Porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan recordarnos que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. La vida siempre cobra el precio de la ingratitud. Siempre. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente la verdad sale a la luz. Y cuando eso pasa, los que fueron crueles tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ese domingo, frente a esa mesa llena de extraños, aprendí la lección más importante de mi vida, que la dignidad de una madre jamás puede ser quitada. Solo puede ser olvidada temporalmente. Pero siempre, siempre encuentra la forma de renacer. Y cuando renace, mi amor es más fuerte que nunca. Que mi historia te dé fuerzas para defender tu propio lugar en el mundo. Que te recuerde que mereces respeto, amor y dignidad. Siempre. Hasta pronto, y que Dios te bendiga.